Hola, un saludo a todas las de la audiencia de la Mesa Redonda. América Latina será el tema fundamental de nuestro programa en la noche de hoy. Varios conflictos políticos, también muchas expectativas con respecto a ciertas negociaciones y ciertos procesos electorales que están por venir hasta finales de año. Muchos de esos temas, bueno, serán los que estaremos tratando en la Mesa Redonda de hoy: Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay. Y para ello me acompaña Pedro Calzadilla, coordinador general de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad; Marina Menéndez Quintero, periodista de Juventud Rebelde y analista de temas internacionales; y Lázaro Barredo, periodista de Bohemia, de la revista Bohemia, y también analista de temas internacionales. Estos son nuestros panelistas. Ya le comenté nuestros temas. Por favor, quédese junto a nosotros. Bueno, y antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver mucho con el primer tema que vamos a abordar en la Mesa Redonda, con el tema de Venezuela, la crisis política que vive ese país. Y la noticia del día precisamente tiene que ver con la solidaridad internacional, en especial con la solidaridad de Cuba con esa hermana nación. Más Trump, a la cual Cuba se sumó desde hace semanas en apoyo a la hermana república. El proceso desarrollado en los colectivos laborales se convirtió en importante espacio de denuncia contra la violencia y los sabotajes que Estados Unidos pretende contra la nación bolivariana, según afirmó Ismael Drulet, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba. Los cubanos de La Habana, Artemisa, Mayabeque, Pinal del Río y Matanzas han contribuido a las 13 millones de firmas que los pueblos del mundo han reunido en favor de Venezuela, las cuales serán llevadas a las Naciones Unidas en los próximos días. Las firmas representan una muestra más de una hermandad que comenzaron Hugo Chávez y Fidel Castro hace 20 años, dice la nota. Como también expresó el embajador de Venezuela en Cuba, Dan Chávez, es un compromiso para siempre. En los últimos días, la Organización de Estados Americanos activó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para justificar las intervenciones y agresiones militares en la región con el pretexto de que Venezuela constituye una amenaza a la paz y a la seguridad del hemisferio. Esta es nuestra noticia del día. Creo que también un buen pie para comenzar nuestro análisis en la Mesa Redonda. Vamos entonces a este primer tema. En la sede de la Cancillería de Venezuela en Caracas fue instalada la Mesa de Diálogo Nacional entre representantes del gobierno y de la oposición. Buscan avanzar en el debate y la negociación y así conseguir diversos acuerdos de interés para el país. Instalamos esta Mesa Nacional para la consecución de medidas que garanticen los derechos políticos y socioeconómicos de las venezolanas y los venezolanos y permita una solución política enmarcada en la soberanía y en la Constitución Nacional. Rodríguez anunció que las partes firmaron 6 acuerdos parciales relacionados con la agenda política, económica y social del país. Los pactos prevén, entre otros temas, revisar y ajustar las garantías electorales, rechazar la aplicación de medidas coercitivas contra el país y exigir su levantamiento, así como promover el intercambio de petróleo por alimentos y medicamentos. Nadie sobra en Venezuela, pero faltan quienes quieran acordar, construir, convivir. Para ese noble fin nos hemos concertado. Dejamos a un lado nuestras diferencias y ponemos en común nuestra pasión por una Venezuela en paz y con progreso. Rodríguez aseguró que las negociaciones con la oposición continuarán para avanzar con el cumplimiento de estos acuerdos y concretar otros nuevos. Nosotros, la representación del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, queremos ratificar que todas las puertas están abiertas para el diálogo, para la negociación, para la solución pacífica de las controversias, es lo que quieren las venezolanas y los venezolanos, que resolvamos nuestros asuntos en paz.
También se detalló que los acuerdos parciales que se encuentran en debate serán discutidos en mesas técnicas especializadas en cada tema a fin de perfeccionar su contenido, aplicación y ejecución, además de adecuarlos a la Carta Magna venezolana. Bueno, una de las tantas noticias que se producen en Venezuela, quiero comenzar con Pedro. Quizás hablando un poco, Pedro, sobre la trascendencia que puede tener este acuerdo. Bueno, en primer lugar, los puntos del acuerdo, ¿no?, que siempre son un poco mencionados, vamos a decir. Se habla de la noticia, se llegó a un acuerdo, se mencionan algunos, y la importancia que puede tener en la coyuntura actual, cuando, como bien decíamos en la noticia del día, bueno, la aplicación por parte de la OEA del TIAR, una serie de medidas contra Venezuela. Esta noticia, ¿qué importancia tiene en el contexto actual? Sí, bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en este espacio. Por segunda vez ya. Por segunda vez, sí. Me contaba. Sí, realmente creo que es muy importante lo que ha ocurrido el día de ayer, lo que se ha hecho público. Estos son negociaciones y conversaciones, diálogos que tienen mucho tiempo andando, que han sufrido en los vaivenes, en el trajín de la coyuntura y de la dinámica política, ¿verdad?, pero que se han sostenido en el tiempo. Se han sostenido sobre todo por la voluntad de la Revolución Bolivariana, del gobierno venezolano, que ha mantenido desde siempre. Cuando digo desde siempre, desde 1999, cuando comienza el gobierno de la Revolución Bolivariana, hasta hoy, y con el presidente Nicolás Maduro a partir de 2013, sostenidamente, una decisión, una voluntad, una demostración de estar abiertos a entendernos, a superar las diferencias, como se hace en la política, con el diálogo, con la conversación, con los acuerdos, el propio de la política. Entonces, haber llegado a esto, yo como venezolano, cuando veo este fragmento de noticia que han puesto, yo me emociono porque sé lo que significa, lo que ha costado llegar a este punto. Quizás uno no pueda adelantarse cuál va a ser el desenlace, pero haber llegado a este punto es un enorme logro, primero que nada, del pueblo todo venezolano. Para nosotros es un motivo de muchísima esperanza que unos hermanos que han sido adversarios de la Revolución Bolivariana, que han hecho de la causa de la oposición a la Revolución Bolivariana su causa durante todos estos 20 años de Revolución Bolivariana, hayan democráticamente demostrado una cosa que creo yo lo más importante de este signo, de lo que signa este acuerdo, que es la toma de distancia con quienes, siendo venezolanos, aspiran, pretenden, sueñan, se ilusionan con una agresión interna, con una agresión externa, con la violación de la soberanía, que piensan que es posible transar la soberanía para alcanzar propósitos internos. A lo que me refiero es que lo que ha ocurrido ayer es la unificación alrededor de un conjunto de principios de grandes objetivos nacionales entre quienes defienden la Revolución Bolivariana y quienes la adversan. Eso es muy importante, es un detalle importante porque demuestra que no hay una oposición, que hay diferentes oposiciones. De alguna manera me recuerda cómo se trataba este tema cuando el conflicto sirio, que solamente los que luchaban contra el presidente Bashar al-Assad y su gobierno eran los que se mostraban como la oposición. Sin embargo, había una oposición que no se mencionaba tanto, que sí estaba dispuesta a negociar y de hecho estaba negociando con el gobierno. Ahora, ¿esto qué dice o qué puede decir de la situación de la oposición venezolana interna? Es decir, hay sus divisiones, hay sus desacuerdos, ¿no? Sí, pero muy importante. Siempre han estado presentes. Y incluso hay momentos especiales de la coyuntura política durante estos 20 años donde se han puesto de manifiesto estas diferencias, particularmente en los últimos años. Lo que ha ocurrido es que ha habido una operación de chantaje brutal sobre aquellos sectores que discrepan de las salidas violentas de la agenda que está respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. Los compañeros que están allí, compatriotas, hermanos nuestros, opositores al proyecto revolucionario, el proyecto nacional Simón Bolívar,
los que están allí, tienen participación política de larga trayectoria en Venezuela. Algunos de ellos incluso fue candidato presidencial, fue alcalde de la ciudad, Claudio Fermín, fue jefe del Partido Acción Democrática, o uno de los jefes más importantes del Partido Acción Democrática, Timoteo Zambrano también. Son dirigentes políticos de larga trayectoria. Que estén allí, ¿verdad?, testimonia que hay una diferencia muy importante con los sectores que están comprometidos y presionados y amarrados, ¿verdad?, a la agenda la agenda golpista. Nosotros la llamamos la agenda golpista, la agenda de la guerra hoy en día. Nosotros la llamamos la agenda de la guerra, que es la guerra no convencional, y ahora con el TIAR, ¿verdad?, abriendo todavía más la posibilidad de una guerra ya, digamos, militar, ahora, abierta. ¿Podrá este acuerdo implementarse y tener éxito tomando en cuenta de que hay una parte de esa oposición, la más extremista, la más violenta, que no está participando, que no se suma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene el país, Venezuela, ha recibido esto, más allá de quienes están comprometidos con una posición u otra, quienes son seguidores de otros, ha recibido esto como una esperanza. Hay una posibilidad de que nos encontremos otra vez, ¿no?, con quienes hemos estado históricamente desencontrados. Volvamos, ¿verdad?, al lugar de la vida política, volvamos a los espacios democráticos, a hacer política. Yo creo que la firma, la suscripción de este acuerdo va a movilizar en los sectores que no están en ese acuerdo, la opinión pública va a presionarlos para que cambien de posición, bajen los decibeles de las posiciones extremistas, ¿verdad?, y llevarlos, ¿verdad?, poco a poco a la mesa. Yo estoy convencido, ahí estaba el nuncio, ¿no?, apostólico en esa mesa. Ahí está la iglesia, ¿verdad?, se está enviando la información al Papa de lo que ha ocurrido allí. Es decir, hay allí un encuentro nacional, ¿verdad?, y la repercusión nacional es muy importante y ha dado un golpe, digamos, un giro a la dinámica política interna, y eso está en desarrollo ahorita. Pero internacionalmente tiene repercusiones enormes también sobre cómo está siendo percibido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que demuestra permanentemente disposición, vocación, voluntad de diálogo, de acuerdo, que es capaz de sentarse y decir, volvemos a la Asamblea Nacional y busquémosle salida, por ejemplo, a la situación de desacato en que se encuentra, claro, ese poder de la República. Y también una forma de que este segmento de la oposición venezolana tome cierta iniciativa, más aún cuando la otra parte de la oposición, la violenta, la golpista, la anticonstitucional en el sentido de su quehacer político, bueno, está cada día más machacada y desprestigiada. Y esto, bueno, se evidencia en el tema de las fotos, de las recientes fotos que se han publicado de, no sé ni cómo decirle ya, bueno, del diputado Juan Guaidó, vamos a decirle así, acompañado en territorio colombiano. Veamos de qué se trata. Tras las fotos difundidas en la televisión estatal del Juan Guaidó con presuntos miembros del grupo criminal colombiano Los Rastrojos, la Fiscalía General de Venezuela abrirá una investigación, así lo señaló el titular Tarek Saab. Ante las graves evidencias hechas ya públicas a nivel mundial en las últimas horas respecto a la vinculación del ciudadano Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar conocido como Los Rastrojos, este Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal. Y los medios de pruebas saltan a la luz pública. Las imágenes que circulan en la prensa fueron difundidas por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el Mazo Dando, para acusar a Guaidó de estar vinculado a Los Rastrojos.
Según indicaron el gobierno y la fiscalía, las fotos fueron tomadas el pasado 22 de febrero, cuando Guaidó cruzó la frontera corriendo para llegar a Cúcuta, donde se celebró un multitudinario concierto por Venezuela y desde donde al día siguiente encabezó el fallido intento de entrar a su país con una caravana de ayuda humanitaria. El anuncio de la investigación a Guaidó ocurrió apenas minutos después de que el ministro del Interior, Néstor Reverol, ofreciera unas declaraciones para reiterar las acusaciones que ya había hecho Cabello contra el líder opositor. Todos estos elementos probatorios de vinculación directa de Guaidó con los máximos líderes de esta organización paramilitar colombiana, los Rastrojos, evidencian una vez más su asociación en todas las acciones terroristas que se planifican en Venezuela para atentar contra la estabilidad democrática y la paz. El ministro también acusó al jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, quien se encuentra detenido desde marzo pasado, de estar vinculado a los Rastrojos. Bueno, tremendo mazazo le dio Diosdado Cabello. Haciendo referencia, ¿no?, al nombre del programa, con el mazo dando, realmente dio tremendo mazazo. Ahora, recordaba a Pedro que esto se denuncia casi en paralelo a la aprobación del TIAR. ¿Cómo ve esto, Lázaro? ¿Qué conclusiones se pueden sacar, vamos a decir, de esta foto? Ahí en realidad, para ser honesto, es una fundación colombiana la que publica y hace la denuncia ante las autoridades de Colombia y las publica. Y ahí entonces Cabello retoma esa publicación como prueba, porque evidentemente la foto la tiró un escolta de uno de los jefes de los Rastrojos. No se sabe con qué objetivo. El problema está en que ahora hay tremendo escándalo al interior de Colombia, en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad venezolana, en Miami. Claro, porque los grandes aliados de Guaidó era el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, pero también los paramilitares. El problema es que han tratado de ver cómo... Aquí hay mucha gente que se va a quedar colgada a la brocha, como se dice en buen cubano, empezando por Trump, que bueno, después podremos hablar de ese tema, y Bolton, porque está embarcado realmente, y con este acuerdo que se acaba, que son 6 acuerdos, así, el pacto son 6 acuerdos, que pone en crisis toda la agenda golpista y violenta de la contrarrevolución. Guaidó está tratando ahora de mover ese tema, diciendo que él se tomó ahí fotos con cientos de gente y que esta gente estaba. Entonces nos quiere hacer pasar por tontos a todos los seres humanos que tienen el sentido común. Es como lo mismo que hizo hace unos años atrás, que salió en una protesta a las calles de Caracas con los pantalones por la rodilla y enseñando los glúteos. Y cuando la gente empezaron a protestar aquello, él dijo que eso era una protesta cívica. Enseñar las nalgas era una protesta cívica. Y lo mismo hace ahora, que quiere hacernos pasar por tontos. Porque el día 22 de febrero, primero tiene prohibición de salir del país. Va por Táchira, una zona bastante complicada, que es controlada por los narcos paramilitares. Y muy porosa con la frontera. Que además ya está investigado por esta fundación colombiana, que 24 horas antes estas personas tomaron la decisión de declarar toque de queda en esa zona. La gente no podía salir de sus casas, porque evidentemente que estaba ya concertada sacar a Guaidó por esa zona, por esta gente, los Rastrojos, y entregárselo a determinadas autoridades de Cúcuta, que lo llevaron entonces a un punto donde Colombia le dio, yo estaba viendo hoy la foto, le dio todo el homenaje como presidente de Venezuela, la Guardia Militar, etcétera, etcétera, el día 22. Y evidentemente es imposible que usted llegue a un lugar tan violento, tan controlado por los narcoparamilitares, donde hace unos días Freddy Bernal hizo una conferencia en Táchira para hablar
que han detenido a 65 sicarios que han tratado de pasar la frontera a Venezuela para hacer actos de terrorismo. Ha habido intercambio de combate con algunos de ellos por parte de la Fuerza de Seguridad y como 25 muertos. Y entonces usted me va a decir que usted va a llegar sonriente a pasar por allí si no tiene una protección. No, ¿Qué además, dice el gobierno de...? No sé con la cantidad de personas que se estaba tomando fotos, porque ahí parece muy solo. O sea, muy en No, y privado, con con pistola en el exacto. cinto. Y en las imágenes, por ejemplo, también cruzando el puente con un grupo de personas, de estas personas. Cuando sale el escándalo, ¿qué dice la Cancillería? Saqué el parrafito aquí para leértelo, porque es la prueba de que es esto. El gobierno colombiano no participó en la logística del traslado del presidente Guaidó desde Caracas hasta la frontera de Colombia, ni tuvo ningún rol en su paso por los sitios conocidos como trochas, usadas por él y su equipo. Eso es un comunicado de la Cancillería. Es evidente que Colombia está tratando de sacar el cuerpo porque es demasiado escandaloso que están comprometidos con esta gente en toda esta operación. No, lo que ha pasado realmente es que todos, o sea, todo este conglomerado de personalidades, vamos a decirle así, de presidentes, de figuras políticas, que le hicieron el juego a la oposición venezolana, que formaron parte de esa oposición venezolana desde afuera. Que estuvieron allí. Exacto, y que estuvieron allí, todos han ido de alguna manera cayendo. O sea, ya hemos visto lo que va a suceder con Macri, probablemente, lo que está sucediendo con Bolsonaro, el problema que para Estados Unidos se le ha convertido Guaidó, pero cayó Bolton también la semana pasada. Lo votaron. Exacto, lo votaron. Se habla mucho del tema de Irán, de Corea del Norte, pero sobre todo fue por el fiasco con Venezuela. Fíjate que, mira si son las contradicciones de Trump. Trump dice que Bolsonaro en el tema de Venezuela se pasó de la raya. Se pasó de la raya porque lo ha embarcado. Porque ahora vamos a ver qué va a pasar con los 50 países estos que apoyaron a Guaidó, porque cada día se va demostrando más que esto es un bluff que se creó para tratar de dar el golpe de Estado. Y entonces dice que se pasó de la raya y 24 horas después, como está con el problema electorero de Florida, donde hay una fuerte comunidad venezolana y cubano-americana, inmediatamente dijo, no, pero yo he sido más duro en las opiniones sobre Venezuela y Cuba que Bolton. Que Bolton lo contenía. Yo creo que eso es un poco difícil de creer. No, eso no. Bolton, yo creo que eso no me imagino a Bolton diciéndole, no, presidente, espere. Que no sea tan extremista. Bolton que es el extracto del extremismo. Bolton lo embarcó en la agenda golpista, porque está probado que todo fue un gran fiasco. No, además porque pensaron que podían y no sí, podían. Ahí fue donde estuvo el engaño. Que era todo muy fácil. Sí, pero el asunto es simple. Pero además la bronca ya, porque también es verdad que este hombre estaba fajado con todo el mundo. Yo publico un artículo ahora en Bohemia sobre este asunto y digo que el problema es que mientras Bolton se metió con la cadena no hubo problema, pero trató de meterse con el mono Trump y entonces Trump sí no iba a dejar que Bolton le impusiera la agenda. Y ya esa bronca la había tenido con Irán, con Corea, con varios temas sensibles. Fue en Venezuela donde más poder de decisión le dieron a Bolton. Pero además Trump está de cara a su deseo de reelegirse y obviamente se tiene que zafar. No, y que indiscutiblemente Bolton es uno de esos políticos que confunde deseos con realidad y los confunde de una forma totalmente enfermiza. Es un mentiroso enfermizo. Exactamente. Bueno, muchas gracias Lázaro por este análisis. Nacimos al fragor de la batalla por los destinos de un niño. Este sería como la familia que tiene representado el niño cubano como su verdadera familia. Crecimos desde la idea y el aliento de Fidel. Frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia, estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que haya escrito nunca cualquier pueblo. Nuestras armas esenciales son las ideas. Con más de 4.000 emisiones sobre diversos temas y la presencia de reconocidas personalidades de Cuba y el mundo. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Mesa Redonda, año 20. Seguimos en combate.
Bueno, y otro de los temas que suscita mucho interés en la región y que tiene que ver también con esta puja entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha, entre la defensa por la permanencia de los logros sociales de los gobiernos progresistas y también, bueno, por algunos de sus retrocesos, es Brasil, sin duda. No solamente el gobierno de Bolsonaro, sino también todo el proceso judicial o aparentemente judicial, porque ya ha quedado más que claro en nuestra mesa redonda que es un tema político, un proceso sobre todo político contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Veamos algunas de las últimas noticias al respecto y regresamos para hacer nuestro análisis con Marina Menéndez. Curitiba, capital del estado Paraná, donde el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está en prisión. En su celda dio una entrevista a Infobae. Defendió ferozmente su inocencia y cuestionó las pruebas del proceso en el que fue condenado por corrupción. Eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui condenado por ex-juiz mentiroso, por promotor mentiroso e canalha e por alguns delegados que fizeram inquéritos mentirosos contra mim. Aseguró estar a la espera de que la Corte Suprema tome una decisión sobre su caso y denunció las presiones que impiden su libertad. Não é porque juiz foi canalha, não é porque promotor foi canalha que você tem que julgar toda a justiça por conta do erro. O problema é que eu estou aguardando com muita tranquilidade a Suprema Corte tomar uma decisão. Lula volvió a denunciar la operación Lava Jato en su contra, porque la ultraderecha estaba segura que si se candidateaba, ganaría en la primera vuelta de las elecciones. Para él, se trata de la nueva modalidad de golpes de Estado. Aqui no Brasil, nem o Bolsonaro acreditava que ele pudesse ganhar as eleições. Eles tinham certeza que se eu fosse candidato, eu ganharia as eleições na primeira volta. Então, o que eles fizeram? Eles me prenderam. E me proibiram de ser candidato. Aliás, nem me deixaram votar. Porque agora o golpe militar não precisa mais matar. Não precisa mais militares. Segundo a teoria do lawfare, es utilizar justicia. Lula cumple una pena de 12 años de prisión. El entonces juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, lo condenó por presuntamente recibir como parte de las coimas de constructoras un apartamento en la playa de Guarujá y una casa de campo. Recientemente, el sitio web de Intercept reveló las groseras ilegalidades practicadas por Sergio Moro y los fiscales contra Lula. Bueno, Marina, ha sido una lucha larguísima, plagada de irregularidades, pero sin dudas Lula y su gente ahí, o sea, firme y batallando. No, y fíjate, yo creo que, Oliver, lo más novedoso en los últimos días es, bueno, que se abren fisuras en el marco de la legalidad, aunque se sigue comportando todo como lo que ha sido hasta ahora un caso político. Por ejemplo, aquí en esta entrevista que Lula concedió el 11 de septiembre, él también dice, ahí se veía, se escucha un fragmento, que él ha presentado 2 habeas corpus y que él está esperando a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esos pedidos de habeas corpus. No solamente están mediando ahora las develaciones que hizo el sitio de Intercept, es que también está el precedente del cual hablamos acá hace una semana, que dio libertad al exdirector, nada menos que al exdirector de Petrobras, porque se consideró que no tuvo derecho a una legítima defensa, porque él fue condenado en virtud sobre todo de las acciones premiadas y sin embargo ese precedente no se ha tomado en cuenta todavía para Lula, para que se revise, se dé paso al examen
de los pedidos de habeas corpus. Eso es una muestra de la puja que sigue existiendo en el manipulado sistema jurídico brasileño, de las presiones políticas que siguen impidiendo que la justicia tome su curso. Sin embargo, como te decía, hay brechas. Por ejemplo, una acusación hace unos poquísimos días que pretendió hacer valer la Fiscalía, vinculando nuevamente a Lula, contra el cual se han abierto 8 causas judiciales, creo que 2 de ellas ya desestimadas, condenado por 2 y en una de ellas en primera instancia, y el resto de las causas abiertas. Bien, se pretendió plasmar otra acusación contra él por supuesto soborno de parte de Odebrecht, y un juez, un magistrado, esto lo hizo la Fiscalía, un magistrado de Sao Paulo desestimó la acusación porque dijo que no había pruebas de criminalidad en esa acusación. Es una señal. Otra señal importante es el hecho, aunque con sus matices, de que el Comité de Derechos Humanos de Brasil, que se entrevistó con Lula en la cárcel, haya dicho ahora, haya aparentemente visto ahora, seguramente que a la luz de lo que ha develado The Intercept, las irregularidades de que ha sido víctima Lula, y dijo, esto tiene sus matices, pero puede ser también interesante, dijo que si se comprueba que, que Lula fue víctima de irregularidades, de violación a sus derechos humanos durante todo el proceso hasta su apresamiento, se revisaría la actuación de Sergio Moro, escucharía a Sergio Moro, a Dalton Dattagnol, que es uno de los fiscales más importantes que aparece señalado en las develaciones de The Intercept, y bueno, esto podría también dar al traste, obviamente, con el proceso inventado contra Lula. Hay también en primera instancia acuerdos, votaciones suficientes para crear un comité interparlamentario. Por supuesto, en el legislativo se han obtenido ya 175 firmas a favor, dice que son 2 más de las que hacían falta, igualmente para que se pueda interrogar a Moro. Y fíjate que yo estoy viendo en este instante la situación en el plano jurídico más inclinada incluso a averiguar finalmente qué fue lo que hizo Moro, todos lo sabemos, pero averiguarlo en el sistema judicial de acuerdo con lo que se ha develado, que a dar paso al habeas corpus contra Lula. Dejé para el final lo que me parece más importante y lo que todos estamos, supongo yo, esperando, y es el momento en que el Tribunal Supremo finalmente ese sí que es el que le corresponde, va a examinar el papel jugado por Sergio Moro como juez de lavajato, y que hoy lo mantiene en el Ministerio de Justicia. Hay algo muy interesante. El periódico Folha de Sao Paulo ha publicado trascendidos, según los cuales no solo el juez Gilmar Mendes, que es juez de la segunda sala del Tribunal Supremo, donde se debe ventilar el caso, el habeas corpus de Lula, y quien ha sido la voz en esa instancia que más se ha escuchado a favor de la justicia, se podría reunir la sala para examinar el papel de Moro, quizás en octubre, y dice Foja, o esta voz que le ofrece el trascendido a Folha de Sao Paulo, que habría ya un cambio en la actitud de los 4 de los 5 jueces que pertenecen a esa sala. Sabemos que Edson Fachin, que es el hombre que también se opuso, dijo que se oponía a que se examinara el habeas corpus hace algunas semanas, se mantiene en contra, pero estarían a favor de que se examine qué fue lo que hizo Sergio Moro, ya todos lo sabemos, pero que lo examine la justicia, no solo Gilmar Mendes, sino también el juez Celso de Melo y Carmen Lucía y Ricardo Lewandowski, que habrían cambiado su parecer después de lo que ha develado
de Intercept. Lula decía en esta entrevista que denunciaba cómo la gran prensa de Brasil todavía no refleja lo que el periodista Greenwald y su equipo han obtenido, pero obviamente, Oliver, yo creo que es casi imposible desconocer toda la urdimbre de mentiras que se fabricó para poder erigir este caso contra Lula. De manera que, repito, el caso sigue siendo político, sigue estando difícil mientras Jair Bolsonaro esté en el poder y este señor sea el ministro de Justicia, Sergio Moro, pero se abren resquicios. La defensa de Lula está muy optimista con lo que pueda acontecer en el mes de octubre, y así están las cosas. Pero bueno, Brasil, en Brasil genera noticias no solamente el tema Lula, sino el presidente Bolsonaro también se ha encargado de generar bastante información. No muy buena, precisamente, no muy buena. Por cierto, ahora que hablabas, Marina, de Temer, acaba de reconocer que lo de hubo Dilma fue un golpe de Estado. Se le fue. Exacto, se le fue. Dice, yo no participé en el golpe de Estado, estaba refiriéndose al impeachment. Y no creo que se haya ido precisamente por la cantidad de veces que lo haya escuchado, ¿no? Repetir. Pero Lázaro, Bolsonaro, ahora se habla, por ejemplo, de que una de las soluciones para el tema de la Amazonía, para proteger la Amazonía, es precisamente la privatización de la Amazonía. Cuando estaba revisando, por ejemplo, algunas informaciones, también hay otras cosas escandalosas, amenazas de salir del Mercosur, una alianza mucho más estrecha con su ídolo Trump. ¿Cómo ve Lázaro por los pasos por donde anda el presidente brasileño? A ver, yo estoy de acuerdo con el último enfoque que ella hizo. Es decir, yo creo que este es un tema político. Acuérdate que es una componenda donde están los militares, están los políticos, partidos políticos fundamentales de derecha. Es decir, contra Lula va todo. Y a mí me llama la atención que hay una corriente de opinión muy fuerte de un sector de derecha que viene planteando, con el apoyo de Bolsonaro, que con el sistema democrático actual no se puede gobernar Brasil y que hay que prescindir de instituciones democráticas. En otras palabras, que hay que crear un gobierno militar. Bolsonaro fue ahora al salón de operaciones por quinta vez, por una hernia. Mucha gente dice que no está justificado que haya sido de una manera apresurada, salvo que fuera para justificar que el día 21 comienza el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A Brasil le corresponde ser el primer orador y él está planteando que no podría estar el 21 por esta operación, que tendría que estar el 22. Hay un gran problema con Bolsonaro y la comunidad internacional por el tema de la Amazonía, que es patrimonio brasileño, pero que la humanidad se siente responsable de su protección. Y hay un gran debate planteado sobre este tema que entra en contradicción con lo que está diciendo Bolsonaro. Hoy la agencia AP acaba de publicar un extenso artículo desde Brasilia, donde da cuenta que las 4 agencias que tienen que ver con la protección del medio ambiente fueron desmovilizadas por Bolsonaro y que dejaron la Amazonía indefensa, desprotegida, y que es una responsabilidad de su gobierno. Hoy la agencia, varias agencias dan cuenta de un informe de una organización internacional de derechos humanos que está hablando con pruebas de las mafias que se han establecido con el apoyo del gobierno de Bolsonaro en la Amazonía y que han matado gente. La Amazonía tiene 20 millones de habitantes. Estamos hablando de una extensión. Bueno, la Amazonía global tiene 7 millones y medio de kilómetros cuadrados, 60% de Brasil. Y en Brasil vive 20 millones de ciudadanos, sobre todo de aborígenes, de indios. Y entonces se han asentado estas mafias ganaderas, madereras,
de producción de la soya, así, de la agricultura. Yo me pregunto, en caso de que en un futuro, que es perfectamente posible, un regreso de la izquierda a Brasil, ¿cuántos obstáculos tendrá que enfrentar puestos por el gobierno de Bolsonaro? No, Bolsonaro ha echado abajo todos los principales planes, medidas sociales del gobierno, de los gobiernos anteriores del PT. Y en cuanto a política exterior también, porque bueno, ya sabemos esta especie de romance político que tiene con Trump, ¿a qué se debe? Usted mismo lo ha explicado, una admiración, quiere ser... Él está haciendo un posgrado, fíjate, él está haciendo un posgrado... En ciencias trumpistas. Él quiere copiar a Trump en todo, fíjate, está diciendo que él va, yo me eché a reír porque... Es lo mismo que hizo Trump el año pasado en Naciones Unidas. Él está diciendo que va a ir a Naciones Unidas a defender la soberanía de Brasil, planteando que su gobierno ha sido el mejor gobierno de Brasil. Es lo mismo que hizo Trump el año pasado, que todos los jefes de Estado se echaron a reír cuando... Y Trump mismo dijo, no se rían, no se rían. Sí, la gente se tiene que reír. Y la tesis suya de que está intentando tratar a Argentina como Trump ha tratado a México. Esta misma amenaza de salirse del Mercosur si gana Alberto Fernández va en ese sentido, ¿no? Él está con muchas realmente contradicciones, incluso en la región. Ahora mismo al propio Piñera en Chile lo tuvo en una situación complicada con todos los ataques que le hizo a la defensa primero del fascismo de Pinochet y los ataques a la Bachelet y sobre todo el manejo que hizo de la figura del padre de la Bachelet, que es un hombre que enfrentó a la dictadura, un general de la Fuerza Aérea que enfrentó a la dictadura y lo asesinaron. Bueno, muchas gracias, Lázaro, por este análisis. Este miércoles, en la Mesa Redonda, acciones para enfrentar la contingencia energética. Ministros y viceministros del gobierno comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre diversas acciones que se han adoptado en el país para enfrentar la contingencia energética. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cuba Debate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. ¿Está causando algún efecto toda esta cruzada que tiene Bolsonaro con respecto a Argentina, tratar de incidir en las elecciones de Argentina, amenazar? Porque según las noticias, Alberto Fernández le va mejor. Si él tiene influencia en las elecciones en Argentina, va a acabar de hundir a Mauricio Macri. A mí me parece que es lo que yo iba a decir, que su reacción en torno al Mercosur y si gana la fórmula Fernández no tiene que ver tanto con que piensa que puede manejar a Argentina. Creo que es parte de su intolerancia y de su su actuación marcada por la ideología, aunque él diga que está desideologizando el gobierno de Brasil. Realmente es un hombre totalmente recalcitrante e intolerante. Es un intolerante. La campaña en Argentina, bueno, pues ya marcha, arrancó prácticamente con las elecciones primarias, con la diferencia tan abrumadora de 15 puntos porcentuales que se pudo apreciar entre la fórmula de Frente para Todos, una fórmula unitaria, encabezada por Alberto Fernández, con Cristina como candidata a vicepresidenta, pero desde luego con toda la experiencia política y el gesto unitario que yo pienso que también ha sido importante para captar tantos votos de Cristina, y por el otro lado la alianza para el Frente para el Cambio, como le ha llamado ahora Mauricio Macri, a Cambiemos, y su deseo de reelegirse. Decía Página 12 el otro día que a Macri le estalló la bomba en las manos. Es un titular que he usado varias veces porque realmente es pero un titular su bomba, muy expresivo. ¿no? Su bomba. Claro, porque su bomba le estalló en las manos, su bomba, obviamente, la que él preparó, la del neoliberalismo y la del endeudamiento. Resultado... Por un lado, primero, las encuestas hoy están diciendo que la diferencia de 15 puntos porcentuales que fue ostensible en las primarias se ha incrementado, ha crecido a un 20
2%. La bomba que le estalló en las manos, la de su modelo neoliberal, la del endeudamiento y la necesidad, o yo también he pensado quizás la exigencia que le pudo haber hecho tal vez el fondo o tal vez con el caudal político que ha demostrado el Frente para Todos, de que Macri tomara, no solamente cambiara de ministro de Economía, sino que tomara medidas que él criticaba de lo que llaman como vulgarmente el kirchnerismo, porque lo hacen así con cierto dejo, ¿no?, de despectivo, y haya tenido Macri primero que decretar. Eso es importante decirlo porque también tiene que ver con que haya crecido el descontento con su administración, de decretar un default, como le llaman, un default selectivo, que es la palabra técnica. Se trata de renegociar los pagos de la deuda con una parte de los tenedores de bonos privados y también de renegociar los plazos de pago al FMI, porque como sabemos el resultado electoral con el piso movedizo de la gestión económica de Macri provocó, como sabemos, más caída aún del peso frente al dólar, que estaba en 40, llegó a 60, y fuga de capitales y vaciamiento prácticamente de las reservas. Por lo tanto, Macri tuvo que renegociar el pago de la deuda y también decretar un control cambiario, que es algo que se critica en otros países que lo hacen para bien de sus poblaciones. Sin embargo, este modelo neoliberal de Macri tuvo que acudir a eso. Yo pienso que estas medidas, desde luego, también no solamente acusan la debacle económica, que ya se estaba viendo con la caída del peso, el aumento de la inflación, por supuesto la caída entonces del valor del poder adquisitivo, porque todo se encarece, sumado a toda la desocupación, y que hoy las encuestas digan, como te decía, que votarían por la fórmula de Frente para Todos, o un 52 o un 54% de los electores, y por Juntos por el Cambio un 32 o un 31%. Eso no llevaría a segunda vuelta. No llevaría, claro que no. Algunos analistas en Argentina dicen que Macri lo que está es luchando por tratar de llegar a la segunda vuelta. Hay otras tres alianzas pequeñas, la que más conocida, la de Roberto Labaña, ministro de Economía, que tiene 3,7% de intenciones de voto, y las otras tres que le siguen pues están en 2%, 0,9%. Macri, hoy nuestra productora Sarita Molejón me lo recordaba, que lo había leído en Twitter, porque realmente es algo muy irónico. Macri ha retomado como nombre de su campaña electoral, como consigna, como llamado, sí se puede, es la consigna del 2015. Va a ser un recorrido por 30 ciudades del país con esta campaña, y realmente uno se pregunta qué es lo que él ha podido, porque él pretendió demostrar que sí se podía tener al país otra vez bajo las riendas neoliberales, endeudarlo como lo ha hecho, Macri someterlo. No mintió. Macri dijo, vamos a cambiar. Para peor. Y se cambió para peor. Entonces hay que ver, hay que quiere persuadir ahora a los argentinos, o a esas grandes mayorías que parecen apuntar a elegir al peronismo y al Frente para Todos, es que pretende persuadirlos de que se puede seguir viviendo en una nación que se ha empobrecido como lo ha hecho bajo su mandato, cuyo poder adquisitivo, hoy lo decía también Página 12, porque seguramente no sería Clarín, que es un periódico afín al establishment, el valor del salario se ha igualado al año 2001, cuando las consignas de que se vayan todos, porque se vio afectada la clase media que no descarto, también está asustada con las medidas estas que ha implementado Mauricio Macri. Y una señal muy importante es que el FMI, en su última visita al país, para mirar cómo estaban las cosas, como siempre tiene que hacer el fondo, chequear y decir si entrega el nuevo tramo de dinero, se entrevistó con el candidato de la oposición, Alberto Fernández. Eso hay que leerlo como que también el fondo sabe, o espera, o cree, o ve probable que Macri no sea reelegido. Alberto Fernández va de gira por Bolivia y por Perú, lo cual también nos está dando antecedentes de esa gestión latinoamericanista que él ha prometido que va a desempeñar. Sí se puede, Macri. Sí se puede, Macri, es que deja un récord difícil de igualar. Pidió 57.000 millones
de dólares para pagar deudas y no ha hecho ni una sola obra que beneficie socialmente a los argentinos. Ese es el neoliberalismo. No, el problema es que cuando todos estos gobiernos de derecha regresan, vienen con las mismas fórmulas de antes, las fórmulas ya fracasadas. Realmente la derecha no tiene nada nuevo que ofrecer. Lo hemos hablado muchas veces aquí en la mesa redonda, Pedro, porque muchas veces, bueno, América Latina es prácticamente uno de nuestros temas, vamos a decir, más tratados, exacto, en nuestro programa. Y yo recuerdo que hace algunos meses atrás, algunos años atrás, había una sensación mucho más, vamos a decir, pesimista con respecto a los destinos de la región. Era el triunfo de Bolsonaro, anteriormente el triunfo de Macri. Es decir, había un concierto de gobiernos de derecha importante que hacía dudar un poco de si la izquierda latinoamericana podía remontar. Hoy, ¿siente usted que hay razones para ser más optimista, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que debe pasar en las elecciones en Bolivia, la situación también que hay en Uruguay, el hecho de que Venezuela sigue firme, sigue allí, la posibilidad de que Alberto Fernández llegue a la presidencia? ¿Cómo lo evalúa usted, ya como intelectual? Sí, mira, yo creo que hemos transitado en los últimos años una reunificación de la derecha de manera quizás pocas veces vista en el continente. Realmente una concertación con la conciencia de que se venía de un movimiento de la política latinoamericana hacia la izquierda, un avance de los movimientos populares, del pueblo, de conquistas sociales. Inmediatamente se produce la contraofensiva de la derecha. Allí eso comenzó a dar sus frutos, ¿verdad?, en la jugada, en el golpe, como lo llama Lula, el golpe judicial contra Lula, la derrota en Argentina. Y luego, indicadores que permitieron a algunos analistas hablar de que se llegaba al fin de eso que se llamó el ciclo progresista, ¿verdad? Idea con la que yo nunca estuve de acuerdo, ni siquiera llamarla ciclo progresista, ni tampoco llamarla el fin. Cuando nosotros hacemos un balance hoy, en este año 2019, que es un año como decisivo, como crucial, yo no sé si se dan cuenta que están abiertas agendas y movimientos políticos en el continente, bueno, para no hablar de otras partes del mundo, que están comprometiendo y están, digamos, signando, y creo que van a signar el futuro del continente. Nosotros lo que vemos es precisamente una recomposición de eso y un reagrupamiento de las fuerzas populares y un avance de las fuerzas populares. El signo, la extraordinaria, alentadora, feliz noticia del triunfo de López Obrador en México rompió abrió una dinámica, sí, ¿no? abrió una nueva dinámica y permitió que se comenzaran a expresar de manera más nítida y clara lo que no había desaparecido, que es las fuerzas que en aquellos países incluso que se habían electoralmente perdido los gobiernos, un poderosos movimientos populares, organización social, unidad de los patriotas. Yo creo que, así como Venezuela, ¿verdad?, una revolución victoriosa, tenemos 20 años de revolución, una revolución triunfante, yo siempre lo digo, y como una revolución auténtica en batalla, como lo ha sido Cuba durante 60 años, o es que Cuba ha tenido reposo, ¿no? Realmente ¿Le ha tocado? no. Realmente no, ¿verdad? Nunca. Y así, y es Cuba victoriosa, Venezuela victoriosa, Bolivia, que también se enfrenta a elecciones este año con que grandes por cierto posibilidades el tema del Amazonas ha sido utilizado por la derecha en Bolivia, y las agresiones ahorita que el fascismo nuevamente en Bolivia, apareciendo en Bolivia. La enorme expectativa que tenemos con Argentina, con el avance de los movimientos populares, la fuerza de Brasil, del movimiento popular en Brasil. En Brasil Lula está preso, pero Lula es un líder, hay un proyecto, hay un movimiento, hay una organización. Esa es otra América Latina completamente distinta de la América Latina de hace 30 años. No podemos nosotros equipararla nunca ni dejarnos confundir con los signos
políticos que puedan aparecer coyunturalmente. Hay un movimiento que yo creo que nos permite ser enormemente optimistas. El caso de Venezuela, que se me quedó en el comentario. Nosotros hemos visto, ahorita con el tema de la invocación del TIAR, una división del famoso Grupo de Lima. Es decir, la derecha que estuvo concertada y unificada alrededor del tema Venezuela y de otros temas, hoy en día ya no lo está. Y eso es apenas un indicador de la complejidad y las divisiones que aguas abajo hay en ese bloque. No, y está, como le decía, los que también se han mantenido, el caso de Bolivia, con muy buenas expectativas para las elecciones, todo lo que ha hecho también el gobierno uruguayo, que con otra dinámica y con otras perspectivas, también se enfrenta este año a elecciones. Pero bueno, sin duda hay un escenario diferente, Lázaro, Marina, no nos queda tiempo, solamente un sí y un no. Uruguay es bastante complicado. Sí, no, pero le digo, hay un escenario diferente, pero quizás más optimista al que hace algunos años nosotros debatíamos aquí. Yo creo sencillamente que es que, miren, las masas no soportan más el escarnio neoliberal, y ahí sí vale, Pedro, que usted cree, vale hablar de ciclo. Cada vez que venga el neoliberalismo con todas estas recetas, más en un país como Argentina, que ya pasó por eso hace tan poquito tiempo, va a haber una reacción. Ahora, yo creo que eso no descarta que haya que seguir batallando por más cohesión y más unidad en la acción de los movimientos populares, los partidos políticos y la intelectualidad. Y la solidaridad, la movilización. Quedan invitados a una próxima mesa redonda de América Latina. Ustedes saben, ustedes son fijos acá. Y bueno, y Pedro también nos podría acompañar, exactamente. A usted muchas gracias también por su atención y nos vamos con nuestras imágenes del día. Imágenes, vamos a decir, bastante positivas. Cuba ha tenido un muy buen desempeño en el Mundial de Lucha. Estas son nuestras imágenes del día. Les repito, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima mesa redonda.